Tenemos nuestra Biblia, hermanos. Vamos a levantarla, por favor, y vamos a decir nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Este último tema, estamos en el último tema de nuestro libro que está ahí cocinándose, lento pero seguro, no como el pavo de Navidad que sale en 3-4 horas. Nosotros esperamos que este libro salga a mediados de año, por ahí de junio, julio. El libro, pues ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, se titula Matrimonios cimentados en el Señor, y en esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 10, que se titula Rendición de cuentas, terminación de obra. Y yo soy ese, Mel Ramos Enzuástegui, ya saben ustedes, ya se convirtió en chiste local, me llamo Melchor, pero desde que llegué a Oreb me quité el chor y se me quedó nada más el Mel. Entonces soy Mel Ramos Enzuástegui para servirles y estoy al frente del grupo de matrimonios y me da mucho gusto tener esta oportunidad de compartir con ustedes este último capítulo de lo que será nuestro libro. Y podemos comenzar, hermanos, diciéndoles que en el primer capítulo correspondiente a la introducción del tema que nos ocupa, o sea, nos estamos remitiendo a la introducción allá por el mes de junio, porque fue cuando comenzamos con este trabajo del libro y me tocó a mí compartir con ustedes la introducción y establecer un panorama general de lo que sería este libro, Matrimonios cimentados en el Señor. Entonces, se habló en aquella ocasión, hermanos, del fracaso al que están encaminados los proyectos que se llevan a cabo de una manera irresponsable y sin asumir con seriedad el compromiso que se enfrenta. Se estableció claramente que en una relación matrimonial no cabe el ahí se va o el a mí qué. ¿Sí se acuerdan ustedes que hasta los puse a cantar aquella canción de que nada de que ahí se va, nada de que a mí qué, vámonos a respetarlo, todo hay que hacerlo bien? Aquí está viendo Edgar esa casa, ¿verdad? Con cimientos de llantas, ¿verdad? Ahí se va, vamos a ponerle unos cimientos de llantas para que no se caiga. O a mí qué, parece decir aquí la esposa, ¿verdad? A mí qué, y el esposo pues igual. Entonces en una relación matrimonial no se vale, hermanos, no cabe el ahí se va o el a mí qué. Así que estando conscientes de ello, debemos pensar seriamente cuál ha sido nuestro papel en el proceso y en el desarrollo de esta empresa llamada matrimonio, de la cual somos los directamente involucrados. Pero hagámonos una pregunta, mis hermanos, ¿qué ha ocurrido con nuestra obra en construcción? ¿Se acuerdan de la metáfora? Construcción de una casa, construcción de un matrimonio. ¿Cómo la llevamos, hermanos? ¿Ya la terminamos o andamos en los acabados o nos quedamos en la obra negra o faltan las ventanas, los vidrios? Aquí mis hermanos Iliana, sí me dan permiso, ¿verdad? No de balconearlos, se acaban de cambiar de casa, se acaban de instalar, me estaba platicando ahorita Edgar que están en eso, ya cambiándose, y obviamente pues hay ciertas incomodidades, pero dice él que está contento y feliz porque el tiempo le rinde más. Y es cierto, ya cuando estás en casa, pues todas las cosas se facilitan, ¿verdad? Y tener la casa y la oficina en el mismo lugar, hombre, pues es una bendición, ya lo quisiéramos muchos, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos pensar bien seriamente cuál ha sido nuestro papel en el proceso y desarrollo de esta empresa llamada matrimonio, de la cual somos los directamente involucrados. Pero, ¿qué ha ocurrido con nuestra obra en construcción, hermanos? Podemos considerar que durante ese proceso hemos logrado solventar exitosamente cada uno de los pasos analizados, así como para afirmar que hemos concluido en su totalidad. Fuimos viendo, déjenme hacer una especie como de paneo de todos los capítulos que estuvimos revisando. Vimos los costos, vimos la preparación del terreno, vimos las instalaciones, vimos los vicios ocultos, vimos diferentes cosas que implica
el procedimiento, el proceso constructivo de una vivienda, y en nuestro caso lo hicimos aplicable a nuestra relación matrimonial. Hermanos, dicen que toda obra, o no dicen, es cierto, toda obra en construcción que en términos generales se considere como concluida debe ser evaluada en la práctica respecto de lo que su realidad muestra. Si me quieren regresar tantito a la anterior, donde está la casa con las llantas, fíjense ustedes, hermanos. ¿Qué es lo que muestra su realidad? Pues que en cualquier momento se desinfla la llanta o se zafa una llanta y va para abajo la casa, ¿no es cierto? La realidad muestra cosas importantes de las que nosotros debemos darnos cuenta, es decir, es necesario saber lo que sucede con ella, con la casa, es decir, con nuestra relación. Pero ¿de qué se trata, hermanos? ¿Son obras efectivamente terminadas o solo se dice eso para cubrir el trámite de entrega y recepción mediante la firma del acta correspondiente? En toda obra se firma un acta, entrega-recepción, ¿sí? En donde se constata que la obra ha sido entregada. Sin embargo, ya vimos en el capítulo anterior que parte de la respuesta a esta pregunta planteada se da en el capítulo anterior. Aún y cuando la obra se considere terminada, la aparición de desperfectos y o detalles que denominamos vicios ocultos deberán ser atendidos mediante su registro a través de un acta circunstanciada, es decir, un acta que establece las cosas que no están del todo bien. Ante la rendición de cuentas referida a lo acontecido durante el proceso constructivo de la obra y una vez que se ha llevado a cabo la revisión detallada de todo lo que implica este proceso, entonces se determina la entrega de la misma con cada una de las observaciones que deberán ser atendidas por los responsables directos de la construcción, y se extiende una garantía que ampara la ejecución satisfactoria de los trabajos derivados de aquellos desperfectos detectados. Entonces, digamos las cosas de esta manera: toda obra mal terminada es una obra sin terminar. Dicen que ya la terminaron y ya la entregaron. Veía yo unos videos, nada más que, bueno, no quise hacerlos referentes a nuestro país, sino que me fui a Argentina, y en Argentina hay muchas cosas. Inaugurando una carretera en donde de repente ya no se inauguró, y un hombre que está en contra del gobierno va y revisa, y de repente se encuentra con que la obra no está concluida, no está terminada. Una obra mal terminada es una obra sin terminar. Déjenme platicarles algo. Trabajé en el Instituto Nacional de Migración y me correspondía toda la zona norte de nuestro país para establecer contacto con las estaciones migratorias de la zona norte, ver las necesidades, proyectos, remodelaciones, reparaciones y demás. Pero en cierta ocasión, por ahí del 2008 debe haber sido, en el 2007, sí es cierto, en el 2008, porque en el 2007 se acababa de inaugurar la estación migratoria más grande de nuestro país en aquel tiempo. Ahora ya no, ahora ya es una estación migratoria más pequeña, porque hay una en Chiapas, tengo entendido, no estoy muy enterado porque ya no trabajo ahí, pero hay una en Chiapas que es más grande. Sin embargo, en el 2007 se inauguró la estación migratoria en Acayucan, Veracruz. Y yo en el 2008 fui comisionado para ir a revisar pequeños desperfectos que existían en la construcción. Y me llevé una enorme sorpresa de ver que la estación migratoria, la construcción, estaba en muy malas condiciones. Entonces, se había reportado, se había inaugurado, se había ocupado la estación migratoria, no estando terminada, aunque decían que ya estaba terminada. Y como anécdota, todos los arquitectos e ingenieros que iban de visita a esa estación migratoria, a los 2-3 meses les pedían su renuncia. Y a mí yo ni por enterado me daba, porque yo estaba en la zona norte. Yo andaba en Tamaulipas, andaba en Coahuila, andaba en Sonora. Y dije yo, pues no tengo nada que ver, pero me platicaban que 3 o 4 ingenieros habían ido a Cayucan y les habían pedido su renuncia. Entonces, por ahí de febrero me dijeron que fuera yo a Cayucan, y mis compañeros me decían, no vayas porque hay una como que maldición, ¿no? Decían ellos. Yo dije, no, pues ¿qué puede pasar? Fui en abril
y en mayo me pidieron mi renuncia. Imagínense ustedes, fui en abril y en mayo me pidieron mi renuncia. No sé por qué, le decía yo a mi esposa, tal vez por el reporte que hice, porque había un problema ahí de supervisión interna y de supervisión externa, en donde las cosas estaban pero completamente mal. Y al estar preparando esto y acordarme de esto que ocurrió, revisaba yo lo que estaba sucediendo con la estación de Acayucan. 2007, estamos 2019, a 12 años, están haciendo una remodelación completa y absoluta de la estación porque está en condiciones deplorables. Entonces, toda obra mal terminada es una obra sin terminar. Ya me desahogué con ustedes de que me pidieron la renuncia, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con esto. Simple y sencillamente tiene que ver con esto que les acabo de decir, que toda obra mal terminada es una obra sin terminar. Aunque te digan lo contrario, ¿sí? Cuando ustedes compren una casa, un departamento, chequen todo para que entonces no reciban a ciegas, sino que firmen un acta circunstanciada en donde les garanticen la reparación de los desperfectos o los daños o los vicios ocultos que se encuentren. Bueno, en el texto del matrimonio, mis hermanos, nuestra construcción se encuentra en un proceso constante de ejecución, por lo que no habrá de concluir en tanto que estemos unidos a nuestra pareja. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos hablar de terminación de obra si estamos diciendo que en el matrimonio no se termina? Pero vamos a terminar. De acuerdo al plan de Dios, hermanos, el matrimonio es para toda la vida. Ahí me imagino yo con mi esposa, ya a unos 90 años, todavía tomados de la mano, pero el matrimonio es para toda la vida. Así que la consigna, hasta que la muerte los separe, vendrá a señalar puntualmente la terminación de la aventura que en esta vida terrena se experimentó con el hombre o la mujer con la que elegimos para formar una familia, para tener una descendencia en los hijos, es decir, hermanos, para realizarnos como seres humanos. No sé si todos ustedes sepan, estuvo el hermano Elí en las vacaciones de fin de año y en una de las predicaciones hablaba un poco de esto en broma y decía, ¿verdad?, que despertaba con su esposa y le decía, mi vida, un día menos. ¿Por qué? Porque es hasta que la muerte los separe. Entonces él estaba contando, haciendo la cuenta regresiva del tiempo que le faltaba hasta que muriera, porque ahí se acababa todo. Hermanos, el matrimonio es para toda la vida y la consigna es hasta que la muerte los separe, viene a señalar puntualmente la terminación de la aventura que en esta vida se experimentó con el hombre o la mujer que escogimos. Sin embargo, para que este proyecto llamado matrimonio, en el que nos vemos inmersos mientras vivimos, sea verdaderamente exitoso, cuando nosotros consideremos un aspecto importantísimo, que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas de manera sistemática y permanente, ya que solo de este modo tendremos la posibilidad de corregir posturas personales equivocadas, conductas indebidas, acciones que pueden dañar y deteriorar esa construcción matrimonial de la cual deberemos finalmente dar cuentas ante Dios. Entendamos que en lo individual como personas y en lo colectivo como matrimonios y familias somos obras en proceso. Somos obras en proceso que, habiendo creído en Jesucristo, llegaremos a un desenlace glorioso que, de acuerdo a su promesa, se verá reflejado en la conclusión absoluta y total de su obra. Miren cómo lo define Pablo. Pablo lo dice así en la carta a los Filipenses: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es este texto precisamente el que va a aparecer en las casitas que les hemos estado entregando reunión con reunión. Y si no me equivoco, los que han venido a todas las reuniones deberían tener con esta que les vamos a entregar 6, es correcto, ¿verdad? 6. Y les tenemos una sorpresa, hermanos, porque todos aquellos matrimonios que tengan sus casitas completas con sus textos correspondientes van a recibir un regalo de parte del grupo de matrimonios. Entonces, si las tienen por ahí en su Biblia como separador, pues vayan apartándola porque el próximo mes les vamos a hacer entrega a cambio de que nos muestren esas casitas
que insisto, serán 6 en virtud de las 6 reuniones en las que la repartimos. Obviamente en el retiro de matrimonios no lo hicimos así, pero restan 6 reuniones más en las cuales sí lo hicimos. Entonces, atención hermanos, busque su casita. Si me quieres mostrar una de ellas. No, porque no creo que las traigan hoy. ¿Alguien trae todas sus casitas el día de hoy? No creo, ¿verdad? No. Ay, ¿de veras? Bueno, el equipo de trabajo, bueno, es que ella las hizo, hermanos. Ella las hizo, pues obviamente ella las tiene. Pero miren, para los que no sepan, son no más una, dame. Son una cosa como esta, ¿sí? Esta de 1 Corintios 13, del 4 al 8, es una casita que se entregó en una de las reuniones. Y así les entregamos 5 y hoy les entregaremos la sexta. Miren, son diferentes. Les entregaremos la sexta. Entonces difícilmente las tendrán hoy, pero sin falta el próximo mes les daremos un regalo a las primeras 3 parejas que nos muestren su colección completa de casitas, para que entonces les demos el regalo de Día del Amor y la Amistad. ¿Qué les parece? Bueno, después de este comercial, hermanos, continuemos con nuestra plática. En virtud de todo esto, hermano, es necesario que en esta parte final reflexionemos en todo aquello que representa lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que haremos para que a través de la rendición de cuentas, ponga atención hermano, porque rendición de cuentas es un término que vamos a estar manejando durante toda esta plática. Estamos hablando de terminación de obra, rendición de cuentas, ¿sí? Y en el matrimonio hay que rendir cuentas. Entonces, a través de la rendición de cuentas con nuestra pareja, con nuestros hijos y primordialmente con Dios, la relación matrimonial tiene que ser considerada una construcción sólida, bien hecha y por lo tanto en vías de ser concluida exitosamente. Insisto, no está terminada porque todavía estamos vivos. Pellizque a su esposo o a su esposa y cerciórese de que está vivo o viva. No estamos muertos, ¿verdad? O sea, estamos vivos. Y en tanto que estamos vivos, estamos trabajando en esa relación, estamos progresando en esa relación. Nos vamos a enojar nuevamente, tal vez hoy en la noche o mañana por la mañana, porque se nos hizo tarde para ir a la iglesia, tal vez sí, pero estamos trabajando en ello. Y a través de la rendición de cuentas podemos darnos cuenta de que las cosas dentro del matrimonio funcionan de esa manera. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que hagamos y procuremos que todo aquello que llevemos a cabo en la construcción de un matrimonio ejemplar garantice su conclusión a la manera de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta hora tú nos hables, que te manifiestes en nuestras vidas, Señor, y que lo que aquí se diga sea de provecho para nuestra alma, nuestro espíritu, y que como pareja, Señor, podamos ser edificados en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ante la inconformidad de la gente y en virtud de la incapacidad manifestada por los gobiernos en muchas partes del mundo, en otras partes del mundo, aquí en México y en la Ciudad de México no, pero en otras partes del mundo, para el combate a la corrupción, ¿qué creen, hermanos? Surge de pronto el discurso insistente por parte de las autoridades, hablando de acciones que tienen que ver con el ataque directo a la problemática que esto representa. Y entre otras cosas con la destitución de funcionarios basados en algo que les ha dado por llamar la anterior, por favor, sí se quedó a oscuras y de repente salí yo y dije, ¿qué es eso? Se ha dado por llamar transparencia y rendición de cuentas. Eso, como una buena intención, resulta pues esperanzador. Sin embargo, la parte complicada es sin duda pasar de las intenciones a los hechos. Es una buena razón, hermanos, para que en la relación de esposos se haga necesario superar las buenas intenciones y convertirlas en acciones concretas de transparencia y de rendición de cuentas. Esto puede significar para la pareja común y corriente, sí, un esfuerzo enorme, pero si nos referimos a una pareja que está sustentada en el Señor, que está sustentada en Cristo, la transparencia y la rendición de cuentas debe ser lo normal, debe ser la norma.
Debe ser lo que cada uno de nosotros podemos seguir tranquilamente porque estamos en Cristo. Nuestra vida está sustentada en Cristo. Pero entonces debemos comenzar por definir el concepto rendición de cuentas, ya que sobre ello desarrollaremos nuestra plática final, que como conclusión del libro que estamos preparando, nos va a ayudar a entender que cada uno de los pasos dados a lo largo de todo este año tiene que ver finalmente con pensamientos, con palabras y hechos que a través de la rendición de cuentas estamos comprometidos a realizar en nuestra relación. Dicen por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba. Y es cierto, en el matrimonio no podemos afirmar que ya todo está hecho, lo dijimos hace un momento, estamos vivos todavía tenemos cosas por hacer, todavía tenemos cosas por sufrir, todavía tenemos planes que llevar a cabo, todavía tenemos cosas que evitar, todavía tenemos cosas que enmendar. Entonces, hermanos, en el desarrollo de una relación habrá algo nuevo, desconocido que enfrentar, pruebas y situaciones difíciles que superar, tiempos gratos y felices que fortalecen y alimentan dicha relación y, por supuesto, necesariamente la rendición de cuentas que nos ubique en todo momento, como lo dijimos al comenzar esta plática, que nos ubique en nuestra realidad, en dónde estamos parados. ¿Estamos parados firmemente o estamos parados sobre llantas? Nuestra casa está construida sobre unas llantas que en cualquier momento se pueden venir abajo. Pero ¿qué es rendir cuentas, hermanos? En su sentido más amplio podemos decir, yo buscaba una definición, pero todas las definiciones iban encaminadas a asuntos de números, de estadísticas, de informes, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con eso. Nosotros acabamos de experimentar una rendición de cuentas por parte de nuestro pastor, ¿no es cierto? En el culto de negocios, nuestro pastor y los siervos, el liderazgo de la iglesia, rendimos cuentas ante la iglesia. Y es una cosa perfectamente normal. Bueno, pues entonces, rendir cuentas, yo me aventé aquí una definición que saqué de varias partes en donde yo dije, bueno, pues a ver si se entiende, a ver si no cantinfleo, hermanos. ¿Qué es rendir cuentas? En su sentido más amplio podemos decir que se trata de la información sobre algo o alguien, asumiendo la responsabilidad de todo lo que se dice y hace, y en muchos casos dando respuesta a las preguntas planteadas respecto de aquello que se pretende informar. Una rendición de cuentas es informe, es dar cuentas, es ponerte a cuentas, en este caso como matrimonios, con tu esposo, con tu esposa, en relación a lo que hemos hecho, bien o mal, en relación a lo que hemos llevado a cabo durante el tiempo que ha durado nuestra relación, rendir cuentas, ver en dónde estamos parados nuevamente. Debemos entender, hermanos, la rendición de cuentas como un medio para alcanzar un fin. Y en el contexto de la relación matrimonial esto resulta fundamental, ya que se debe asumir como una responsabilidad compartida basada en la confianza entre las partes involucradas, esposo, esposa y obviamente Dios, a quien tendremos que rendir cuentas finalmente de nuestros actos. Y lo veremos más adelante. Se requiere de una participación decidida para que en un esfuerzo mutuo se cumpla con esas responsabilidades a las que se han comprometido. ¿Quiénes? Los esposos. Podemos afirmar entonces que la rendición de cuentas es un derecho adquirido entre esposos a través de un compromiso genuino. ¿Cuándo asumimos ese compromiso? ¿Cuándo tomamos ese compromiso? En el momento en que nos presentamos ante Dios y le dijimos, esta es mi esposa, este es mi esposo, con él voy a estar en la enfermedad, en la salud, en lo poco, en lo mucho y hasta que la muerte nos separe, ¿no es cierto? Entonces es un compromiso genuino que avala esta rendición de cuentas. Y para eso, hermanos, vamos a ver algunos principios, vamos a ver 5 principios, pero a detalle solamente 3 y 2 los vamos a tocar muy brevemente por cuestiones de tiempo y obviamente les explicaré más adelante los principios faltantes van a aparecer en el libro, ¿sí? Primer principio, hermanos, la rendición de cuentas es para personas sabias y honestas. La rendición de cuentas es para personas sabias y honestas. Y ahí hay un texto, Santiago 1:5 en la versión Reina Valera 60. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense ustedes que el pastor Rick Warren
menciona que la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría radica en hacia dónde está dirigida nuestra mirada. El conocimiento proviene de la enseñanza, mientras que la sabiduría viene de Dios. Por lo tanto, mirar a nuestro alrededor puede darnos conocimiento, pero mirar hacia arriba nos dará sabiduría. Ahí está el hermano Rick Warren. Cuenta una historia que en cierta ocasión un hombre se presentó con su consejero matrimonial, para quejarse amargamente de su esposa. Llegó el hombre y con un fajo de hojas en donde tenía toda una lista de quejas y inconformidades, se presentó con el consejero matrimonial. Repito, llevaba consigo una lista interminable de las cosas que, según su opinión, que de acuerdo a lo que él pensaba, estaban dando al traste con su matrimonio. El consejero, después de escucharlo por largo tiempo, le preguntó: bueno, ¿y por qué se casó con ella? El hombre respondió: verá usted, es que en un principio ella no era así. El sabio consejero preguntó de nueva cuenta: entonces, ¿quiere decir que el culpable de esta situación es usted y que al haberse casado con ella provocó ese cambio tan radical del que me ha estado hablando todo este tiempo? Aquel hombre se quedó callado, agachó la cabeza, dio la media vuelta, volvió arrepentido a su hogar y se dispuso a reencontrarse con la mujer de la que se enamoró desde un principio. Qué tremendo, ¿no? Llegar y establecer juicios de la esposa o al contrario del esposo y decir: me hizo esto, me falló en esto, no me ayudó en esto, no me apoyó en aquello. Bueno, ¿por qué te casaste con ella? Pues es que así no era al principio. Solito se echó la soga al cuello, ¿no es cierto? Porque entonces, en consecuencia, quería decir que la esposa no era así en el principio, pero él la hizo así. Dice un dicho muy popular que la burra no era arisca, sino que los palos la hicieron. Entonces, él es el culpable, decía el consejero. Es muy triste ver cómo se consumen y fracasan aquellos matrimonios que son incapaces de enfrentar sabia y honestamente las circunstancias adversas. Es poco sabio asumir que las cosas no funcionan por culpa del otro o de la otra, y es deshonesto no reconocer nuestras fallas en todo lo que atenta contra nuestra relación. Por lo tanto, y en esas circunstancias, el desenlace seguramente será desalentador y poco promisorio. Ahora, tenemos que aclarar algo bien importante, hermanos. No es pecado capacitarnos para tener conocimiento. Dios no desea que seamos ignorantes. Lo realmente nefasto es creer que nuestro conocimiento es suficiente, y eso no es otra cosa que falsa sabiduría. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los de Corinto: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Por qué no ser honestos y mejor mirar hacia arriba en busca de la verdadera sabiduría que proviene de Dios? Un texto más: pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esto lo dice Santiago en su capítulo 3, verso 17. No cabe duda que lo dicho por este hombre, por Santiago, en este texto expresa claramente el carácter de aquellos que, siendo sabios, realmente son capaces de rendir cuentas ante los demás. Solamente los sabios tienen esa prerrogativa, hermanos, son capaces de rendir cuentas ante los demás. Así que encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con el carácter surgido de la verdadera sabiduría que Dios otorga y que nos depara las mejores expectativas. Primer principio, ¿verdad? La rendición de cuentas es para personas sabias y honestas. Vamos a un segundo punto, a un segundo principio. La rendición de cuentas sana y restaura. Dice Santiago nuevamente en el capítulo 5, verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pensar que tenemos como esposos una relación normal y dentro del estándar, ¿sí?, cuando la realidad muestra todo lo contrario, es como habitar una casa aparentemente terminada.
pero que presenta daños evidentes, requiriendo no solo de reparaciones significativas, sino de una restauración total. Entre las cosas más tristes dentro de una relación, el vivir enfermos del alma y del cuerpo a causa de las ofensas, maltratos y mentiras que desapercibidamente se han convertido en un asunto cotidiano entre los esposos, debilita y quebranta con el paso de los años la estructura matrimonial. ¿No es cierto que la gente en el mundo hasta hace canciones, verdad? Hay una canción de Pablo Milanés, a mí me llama mucho la atención en mis tiempos de joven, la nueva trova cubana, y había una canción que cantaba pues Pablo Milanés, pero también la cantaba Mercedes Sosa, que se llama Años, y dice: el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y sigue diciendo cosas. En esto estoy más o menos de acuerdo, y hay otras cosas en las que no estoy de acuerdo, pero luego viene Rocío Dúrcal y dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Cuando nosotros estamos en esta dinámica, hermanos, de convertirlo en un asunto cotidiano, nuestra relación se debilita y se quebranta con el paso de los años. Y no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta. Acostumbrarse a ello es estar muriendo poco a poco. Es como una lápida que nos asfixia lentamente con su gran peso. Tal vez existe el remordimiento, tal vez estemos nosotros con esa sensación de remordimiento, pero no somos capaces de confesar, perdonar o pedir perdón, y permanecemos en esa condición adversa que acaba por destruirnos. Dar entrada al mal en nuestra relación y asegurar que nada grave puede pasar se torna peligroso cuando nos habituamos a ese estilo de vida. Las cosas van progresando, las cosas van creciendo como bola de nieve y de repente nos sentimos prácticamente apachurrados por las circunstancias, apachurrados por todo esto que hablábamos, ofensas, maltratos y mentiras, que dejamos pasar, pero que en un momento dado crecen tanto que dan al traste con la relación. Debemos evitar incursionar en terrenos comprometidos y de riesgo inminente, y si acaso hemos caído, apelemos confiados al perdón de Dios. Miren qué precioso texto en 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, hermanos, la rendición de cuentas en este sentido es como un respiro para el alma, y ese respiro nos quita de encima semejante carga. Qué mejor manera de mantenernos vivos a través de la oración y de la intercesión de los unos por los otros. Dios no condena a quienes ofenden, maltratan o mienten cuando en ellos se manifiesta un arrepentimiento genuino. Dios nos ama, hermanos. Miren, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Proverbios 28:13. Solo en Dios tenemos garantía de perdón y restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo os oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso se lo dice Dios, Jehová, al pueblo, pero se aplica perfectamente a nosotros, hermanos. El Señor está en espera de nuestra decisión. Volvamos nuestro rostro a Él. Entonces de esa manera podremos ser sanados y restaurados. Encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con la confesión y el perdón mutuo, así como la dependencia total del Señor en los momentos de adversidad. Hemos visto dos principios, hermanos. La rendición de cuentas es para personas sabias y honestas, y la rendición de cuentas sana y restaura. Vamos a ver una tercera. La rendición de cuentas fortalece y anima. 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Hay un viejo adagio, hermanos, que reza, dice que cuando se enfrentan la roca y la corriente, esta última siempre saldrá vencedora, no por su fuerza, sino por su perseverancia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Tal parece que cuando las relaciones se desgastan con el paso del tiempo, comienza a manifestarse el cansancio y la rutina. Todo se vuelve costumbre y no hay deseo alguno para buscar soluciones porque el desánimo se apodera de nosotros. Digámoslo así, hermanos.
Habitamos casas aparentemente terminadas y sin embargo su fortaleza e integridad están en peligro debido a la falta de motivación. Eso sucede con una relación desgastada en la que todo nos da lo mismo. Somos descuidados y no atendemos los detalles que son importantes. Comenzamos una relación de matrimonio con todas las ganas del mundo, ¿no es cierto? Y vamos a hacer esto, vamos a planear, vamos a construir una casa, una familia, un negocio, vamos a prosperar, etcétera, etcétera. Pero de repente, hermanos, decía mi papá, que se tiene salida de caballo bueno o arranque de caballo bueno y llegada de burro malo. El pastor lo dice de esta manera, que tenemos iniciativa, pero nos falta continuativa y acabativa. Entonces, de repente nos acostumbramos a las cosas, nos acostumbramos a ver algo que no está en su lugar, pues ahí lo dejamos. Nos acostumbramos a ver la cocina tal vez que no se ha levantado y nos acostumbramos y ahí la dejamos. Y el asunto va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y de repente nos volvemos como aquel programa que pasa en la televisión de acumuladores, en donde entra uno a la casa y es un tiradero tremendo, en donde las cosas están por ningún lugar, pero ya nos acostumbramos. Ya es parte de nuestra vida, ya es parte del paisaje de nuestra casa o de nuestro departamento el ver las cosas de esa manera. Nos acostumbramos, hermanos, habitamos en casas aparentemente terminadas, pero no es así. En nuestra relación puede ocurrir exactamente lo mismo. Nos acostumbramos a ver caras, a ver malos modos, a la discusión o al me da lo mismo, al ahí se va o a mí qué. Y todo eso se torna peligrosísimo, hermanos, se torna peligrosísimo. Hemos dicho en uno de los puntos anteriores que contar con la sabiduría de Dios representa la ayuda invaluable que nos lleva a reconocer aquello que hace falta para seguir adelante en cualquier relación. Y sin duda que al darnos cuenta de ello, recapacitaremos en la necesidad urgente de fortalecer nuestra vida espiritual a través de un buen discipulado. Ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver todo esto? Hermanos, acercarnos a su palabra es determinante para entender quién es Dios y qué quiere de nosotros. La verdad fundamental que nos ayuda a enmendar el camino surge de las enseñanzas que el Señor nos dejó como legado. Miren cómo dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto que Pablo le dirige a Timoteo, le dice, ¿verdad?, que la palabra nos enseña, que la palabra nos redarguye, que la palabra nos corrige, que la palabra nos instruye en justicia, es decir, nos hace entender lo que es bueno y lo que es malo, nos hace entender lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo de manera incorrecta, y eso el Señor nos los deja como legado. Pablo, como discipulador, resalta la importancia de la palabra en la vida de su discípulo. Una relación estrecha entre ambos, vinculada a la observancia puntual de las Escrituras, da como resultado la comunicación de ida y vuelta a través de la rendición de cuentas. Hermanos, ¿qué significado tan importante representa animar y fortalecer a los que amamos? Es significativo, hermanos, alentar y fortalecer, animar a nuestro esposo, a nuestra esposa. De repente llega el esposo de capa caída, triste, abatido porque no le fue bien el trabajo, porque lo renunciaron después de haber ido a Cayuca, en Veracruz, ¿verdad? Hermanos, la esposa puede estar allí para animarlo, para fortalecerlo, para darle confianza en seguir adelante. O viceversa, ¿verdad? El esposo a la esposa animándola, compartiendo con ella cosas que la lleven a fortalecerse de una manera significativa. Animar y fortalecer a los que amamos es significativo, hermanos, y en el caso de la relación matrimonial esto es fundamental. Perseveremos y cobremos ánimo, hermanos, no estamos solos, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. Esta promesa hecha por Dios a su pueblo trasciende para nosotros en Jesucristo.
El Señor es el modelo a seguir. Ayudar y fortalecernos como esposos mediante un discipulado cercano y eficaz forma parte de la rendición de cuentas que el Señor espera de nosotros. Entonces, encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con el fortalecimiento y la persistencia en el discipulado. Pongamos atención, hermanos, y en los tres principios, en las tres conclusiones que vimos en relación a estos puntos, dice que encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final, o sea, va a haber un final. Nosotros como matrimonio vamos a llegar a un final, pero un final a la manera de Dios. Los principios que hemos visto hasta este momento, hermanos: la rendición de cuentas es para personas sabias y honestas. La rendición de cuentas sana y restaura. La rendición de cuentas fortalece y anima. Para los dos últimos puntos de este capítulo, hermanos, permítanme, ya se los compartí hace unos momentos, permítanme hacer solamente un pequeño resumen, pidiéndoles que cuando el libro sea publicado, ahí oren por nosotros. Les pedí oración en junio, en julio, en agosto, en el retiro. Oren por nosotros para que cuando el libro sea publicado, acudan a él y reflexionen estos dos principios que hoy, por razones de tiempo, pues tocaremos muy brevemente. De hecho, así ha sido en los capítulos anteriores. O sea, todo lo que desarrollaron los hermanos, los matrimonios que colaboraron con esto del libro, pues no lo dijeron todo, ¿verdad? Hubo cosas que se quedaron así como que para que fuera sorpresa y gancho para que ustedes adquieran el libro. No sabemos, mi hermana Adriana Cortés, administradora general de la iglesia, nos preguntaba, bueno, ¿y va a ser digital o va a ser en físico? Ni lo sabemos, hermanos, ni lo sabemos, apenas lo estamos conformando. Pero las cosas han sido así en todos los capítulos anteriores, inclusive en el retiro, las conferencias y los talleres que se impartieron no contenían todo lo que está escrito en los libros, en el libro, en los capítulos del libro, sino que hay cosas mucho más extensas en él. Y les pedimos, hermanos, entonces que cuando este libro salga, repito, por ahí de junio, julio, pues lo adquieran y lo revisen y se acuerden de que el hermano me les dijo, esos dos puntos no estaban considerados a tratarse a detalle. Entonces vayan, porque el siguiente principio es: la rendición de cuentas da muestra de madurez espiritual. La rendición de cuentas da muestra de madurez espiritual. Ya voy adelantito, si me lo quieren poner. La rendición de cuentas da muestra de madurez espiritual. Ahí va a aparecer 5. Ahí está. Dice el texto: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Solo voy a decir esto, hermanos: una de las razones que determina el éxito o el fracaso dentro de una relación matrimonial es la rendición de cuentas entre personas maduras espiritualmente. Lo dijimos al principio, ¿no es cierto? El sabio sí es capaz de rendir cuentas, y el sabio pues obviamente ha adquirido una madurez espiritual de la que habla aquí el apóstol Pablo a los de Galacia. En estas circunstancias seremos capaces de mostrar los frutos del Espíritu que Pablo enumera en la carta a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. El apóstol previamente habla de las obras de la carne y añade finalmente más adelante que todo esto ha sido superado en virtud de que nosotros hemos decidido andar y vivir en el Espíritu. Todo esto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, nos da las herramientas necesarias para rendir cuentas con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. No podemos hacerlo de otra manera. En nosotros habita el fruto del Espíritu y por eso es que nosotros estamos en la condición y en el convencimiento de rendir cuentas. No hay otra cosa. Entonces, hermanos, encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con una madurez espiritual a prueba de tentaciones. ¿Sí me la quieren poner esa diapositiva, por favor?
Sí la tenemos, ¿no? Ahí está. Encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con una madurez espiritual a prueba de tentaciones. Somos capaces, hermanos, podemos hablar de José. José era maduro espiritualmente, por supuesto que sí. Él decidió no atender o no ceder ante los lazos que le estaba tendiendo esta mujer, la esposa de Potifar. Él no lo decidió en ese momento. La madurez espiritual que él tenía lo llevó a actuar de esa manera, hermanos. Cuando nosotros somos maduros espiritualmente, somos capaces de hacer cosas que en otras condiciones ni siquiera nos podríamos imaginar. Último principio, hermanos, y también brevemente lo vamos a considerar. La rendición de cuentas delante de Dios es inevitable. Todos. Cada uno de nosotros tendremos que llegar a la presencia del Señor y es inevitable. Dice Eclesiastés 12:14, un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Híjole, qué peligroso, qué comprometedor, ¿verdad? Aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Todas las cosas saldrán a la luz y Dios nos llamará a cuentas. ¿Sí? Es un hecho, no viviremos para siempre en esta tierra y hemos dicho que al estar en la presencia de Dios deberemos ponernos a cuentas. Así que los resultados que entreguemos ante Dios en relación a nuestro proyecto matrimonial serán evaluados. Todos los resultados que entreguemos ante Dios serán evaluados. Dios es justo y así está establecido, hermanos. Nuevamente Pablo habla de rendición de cuentas, pero ahora ante Dios. Dice Romanos 14, 11 y 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Los que creamos, los que no creamos, los ateos, los cristianos, los budistas, todos, hermanos, todos, va a llegar un momento que doblarán su rodilla ante Dios. ¿Sí? Y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con una buena entrega de cuentas cuando estemos en su presencia. ¿Qué cuentas vamos a entregar, hermanos, a Dios de nuestra relación matrimonial, de nuestro esposo, de nuestra esposa? ¿Cómo nos fue? Ahí sí, podemos llegar con el Señor y Él va a declarar concluida la obra llamada matrimonio, porque vamos a estar en la presencia del Señor y sabemos que esto duró para toda la vida en esta tierra, pero llegando a la presencia del Señor será una cosa completamente diferente. Entonces nosotros debemos hacer una buena entrega de resultados cuando estemos en la presencia de Dios. Así que hay un desafío, hermanos, pero antes déjenme numerar los 5 principios que vimos, que aparecerán en el libro, los 2 últimos con más detalle. La rendición de cuentas es para personas sabias y honestas, es decir, encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con el carácter surgido de la verdadera sabiduría que Dios otorga y que nos depara las mejores expectativas. Segundo principio, la rendición de cuentas sana y restaura. Y dijimos que encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con la confesión y el perdón mutuo, así como con la dependencia total del Señor en los momentos de adversidad. Tercer principio, la rendición de cuentas fortalece y anima. Por eso, encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con el fortalecimiento y la persistencia en el discipulado. Y los 2 últimos, hermanos, la rendición de cuentas da muestra de madurez espiritual, así que encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con una madurez espiritual a prueba de tentaciones. Y por último, la rendición de cuentas delante de Dios es inevitable. Un día Él nos llamará, hermanos. Entonces, encauzar nuestra relación matrimonial hacia un final a la manera de Dios tiene que ver con una buena entrega de cuentas cuando estemos en su presencia. Así que hay un desafío, hermanos, un desafío a presentar nuestra relación matrimonial como una obra terminada a la manera de Dios. Desafío a presentar nuestra relación matrimonial
como una obra terminada a la manera de Dios. ¿Cuál será la manera de Dios, hermanos? Esta obra concluida, ¿cuál será? Bueno, pues dice el texto de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuevamente, hermanos, pensemos por un momento. ¿Estamos vivos? Otra vez pellizca a su esposa a lo mejor está echándose un sueñito. No lo despierten, nomás dele el pellizco. Bueno, sí se va a despertar, ¿verdad? Si lo pellizca o la pellizca. ¿Sí? Estamos vivos. Estamos vivos. Sí, hermanos, estamos vivos. Aceptemos que nuestra construcción no está concluida y aún tenemos oportunidad de mejorarla. Hemos revisado 5 principios que nos desafían a la rendición de cuentas entre esposos y hacia Dios. La pregunta es, ¿seguiremos adelante o nos quedaremos con una construcción que creemos terminada? Recordemos lo dicho al principio de esta plática. Toda obra mal terminada es una obra sin terminar. Tenemos un Dios que espera lo mejor de nosotros. No nos detengamos por nada y vivamos nuestra relación matrimonial de la mejor manera cada día. Así que rindamos cuentas, hermanos, rindamos cuentas. ¿Cómo? Siendo sabios y honestos. Rindamos cuentas buscando restauración en el Señor. Rindamos cuentas fortaleciendo nuestra vida y animándonos a continuar en el camino correcto. Rindamos cuentas mostrando la madurez necesaria para superar pruebas y tentaciones. Rindamos cuentas estando dispuestos a presentarnos ante el Señor, satisfechos por el deber cumplido. Dios quiere que terminemos bien, mis hermanos, y en esos pensamientos divinos donde debemos poner nuestra confianza para alcanzar un final a la manera suya, hermanos. No somos nosotros, no es nuestra limitada capacidad. A veces nos creemos muy capaces, a veces nos creemos los mejores esposos del mundo o las mejores esposas del mundo, pero no somos nosotros, hermanos, es Él quien nace de nosotros verdaderos matrimonios cimentados en el Señor. Queremos concluir bien nuestra obra, nuestro proyecto matrimonial, nuestra construcción en esta vida del matrimonio que estamos ejecutando. Pues veamos estos principios, hermanos, rindamos cuentas. Rindámosle cuentas a nuestro esposo, a nuestra esposa. Decíamos que para el matrimonio común y corriente, es decir, el que no tiene el conocimiento de Cristo, puede resultar difícil y complicado. Pero para nosotros, en donde nuestra vida está sustentada en Cristo, debe ser perfectamente normal. No es una gran proeza, insisto, no somos nosotros. No somos nosotros, es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si nosotros abordamos este tema con seriedad y establecemos no un propósito, porque el pastor dice que no deberíamos llamarle propósitos, pero para este año una resolución de rendir cuentas a nuestro esposo, a nuestra esposa, las cosas pueden ir mejor. No importa, hermano, que tengamos pocos años o muchos años de casados, siempre hay ajuste de cuentas, siempre hay cortes de caja, siempre hay cosas que enmendar, siempre hay ajustes que realizar, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que debemos dejar de hacer. Entonces, si queremos ser matrimonios verdaderamente cimentados en el Señor, reconozcamos que no somos nosotros. Es Él quien hace de nosotros verdaderos matrimonios realizados, exitosos, pero solamente en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque podemos concluir este tema que durante todo el año hemos revisado, hemos reflexionado en él, Señor, con esta metáfora de la construcción de una casa. Así la construcción de nuestro matrimonio, así llevarlo paso a paso, Señor. Y en estos momentos en donde todavía estamos en ese trayecto, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que tú sustentes nuestras vidas. Transforma nuestras vidas si es necesario, Señor, que podamos hacer una rendición de cuentas clara, continua, consistente, permanente con nuestro compañero, con nuestra compañera. Contigo, Señor, ponernos a cuentas también.
para que entonces de esa manera podamos considerarnos como matrimonios que vamos en vías de concluir nuestra obra, nuestra construcción de un matrimonio feliz a la manera tuya, Señor. Gracias te damos por la vida de mis hermanos, te agradezco, Señor, la bendición de que estemos aquí juntos, pero te pido, Padre, que cada uno de nosotros podamos entender lo que durante todo este año hemos revisado. Ser verdaderos matrimonios cimentados en ti y que a través de esto, Señor, podamos llegar a tu presencia y que tú nos digas: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias te doy, Padre, por ello. Te agradezco la presencia, Señor, la participación de cada uno de mis hermanos y te pido para ellos bendición en este nuevo año, Señor. Que sus proyectos, las metas, Señor, que ellos se han trazado, sean cumplidas de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Amén.